Escucha esto con atención. Si hoy sientes que tienes potencial, pero tu vida no lo refleja, si sabes que podrías dar más, pero algo siempre te detiene, si has empezado muchas veces y abandonado otras tantas, este video es para ti. Porque el problema no es tu capacidad, el problema es que dejaste de creer en ti. Y nadie te explicó cómo recuperar eso. Hasta ahora, tal vez tu vida se ve así. Trabajas duro, pero no avanzas. Tienes ideas, pero dudas. Ves a otros lograr cosas que tú sabes que podrías lograr. Y te preguntas en silencio, ¿qué tienen ellos que yo no tengo? Existe un momento silencioso en la vida de toda persona. Un momento en el que nadie está mirando. Nadie opina. Nadie juzga. Es en ese momento donde todo se decide. Porque el verdadero poder no nace de lo que dices en voz alta, sino de lo que decides internamente. La mayoría de las personas vive reaccionando a la vida, reaccionando a los problemas, reaccionando a las circunstancias. Y cuando vives así, sientes que no tienes control. Pero hay una decisión que cambia completamente este juego. La decisión de actuar como la persona que quieres llegar a ser, incluso antes de sentirte esa persona. Puede sonar simple, pero es extremadamente poderosa. Cuando actúas como alguien seguro, aunque tengas miedo, tu mente empieza a alinearse con ese comportamiento. La identidad sigue a la acción. No te vuelves confiado, y luego actúas. Actúas, y luego te vuelves confiado. Este es un principio fundamental del éxito. Las personas que admiras no son más seguras que tú. Simplemente decidieron no negociar con la duda. Decidieron avanzar sin garantías, sin aplausos, sin certeza absoluta. Y cada pequeña acción refuerza esa identidad. Cada paso crea más claridad. Cada intento fortalece el carácter. Cada decisión construye poder interno. Así es como alguien se vuelve imparable. No esperando el momento perfecto, sino creando ese momento a través de la acción. Y en el próximo capítulo vas a aprender algo decisivo. Cómo construir una confianza real y sólida, que no depende de la motivación, ni de la opinión de los demás, sino de una disciplina mental que puedes entrenar todos los días. Muchas personas se frustran porque sienten que su confianza sube y baja. Un día se sienten fuertes. Al siguiente, vuelven a dudar de todo. Y eso genera cansancio, porque empiezan a pensar que hay algo mal en ellas. Tal vez tú también lo has vivido. Te motivas, te prometes cambiar, pero no logras sostener esa seguridad por mucho tiempo. La razón es simple, aunque casi nadie la explica. La confianza no se mantiene con motivación. La confianza se sostiene con disciplina. La motivación es emocional. Viene y se va. Depende del ánimo, del entorno, de los resultados rápidos. Pero la disciplina es diferente. La disciplina es hacer lo que sabes que tienes que hacer, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando dudas, incluso cuando nadie te ve. Cada vez que cumples una pequeña promesa contigo mismo, tu mente registra algo muy importante. Puedo confiar en mí. Y cada vez que te fallas, aunque sea en cosas pequeñas, esa confianza se debilita. Por eso muchas personas viven en conflicto interno, porque dicen que quieren cambiar, pero sus acciones diarias cuentan otra historia. Aquí hay una verdad poderosa. La autoestima no se construye pensando, se construye haciendo. No necesitas grandes logros para empezar a confiar en ti. Necesitas coherencia. Levantarte cuando dijiste que lo harías. Terminar lo que empezaste. Cumplir aunque no sea perfecto. Eso es lo que crea una base sólida. Y cuando esa base existe, la duda ya no te controla. Pero todavía hay algo más profundo que debes entender. Porque no basta con actuar de vez en cuando. Necesitas dominar algo que ocurre en tu mente todos los días, todo el tiempo. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir en el próximo capítulo. Si prestas atención, vas a notar algo importante. Tu mente nunca se queda en silencio. Siempre está hablando, comentando, juzgando. Y muchas veces,
Esa voz no te ayuda. Te recuerda errores, exagera problemas, te hace dudar justo cuando estás a punto de avanzar. Tal vez te dices cosas como, no soy suficiente, no es el momento, seguro voy a fallar. Y lo más peligroso es que repites eso tantas veces que empiezas a creerlo. Aquí está una verdad que puede cambiarlo todo. No eres lo que te pasa por la mente, eres lo que aceptas como verdad. La mayoría de las personas deja que su diálogo interno funcione en automático. Nunca lo cuestionan, nunca lo corrigen. Y así, sin darse cuenta, se convierten en su propio obstáculo. Pero tú no tienes que vivir así. Puedes entrenar tu mente, igual que entrenas un músculo. Cada vez que aparece un pensamiento negativo, tienes dos opciones: creerlo o reemplazarlo conscientemente. No se trata de mentirte, se trata de elegir pensamientos que te impulsen, no que te frenen. Cuando cambias la forma en que te hablas, cambia la forma en que actúas. Y cuando cambian tus acciones, cambia tu identidad. Este es uno de los hábitos más poderosos de las personas exitosas. Controlan su diálogo interno, especialmente en los momentos difíciles. Pero hay algo que suele aparecer justo cuando empiezas a cambiar esa voz interior: el miedo. Ese miedo que surge cuando estás creciendo, cuando estás saliendo de lo conocido. Y en el próximo capítulo vas a entender por qué ese miedo no es una señal de que algo está mal, sino una señal clara de que estás avanzando. En algún momento del camino, cuando decides cambiar, algo aparece. El miedo. No un miedo lógico, no un miedo real, sino ese miedo silencioso que te paraliza por dentro. Miedo a equivocarte. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que no funcione. Y muchas personas, cuando sienten ese miedo, piensan, esto no es para mí. Mejor me detengo. Tal vez estoy forzando algo. Pero aquí hay una verdad que casi nadie entiende. El miedo no aparece cuando estás en peligro. El miedo aparece cuando estás creciendo. Si sigues haciendo lo mismo de siempre, el miedo desaparece, pero también desaparece cualquier posibilidad de avanzar. El miedo surge cuando sales de lo conocido, cuando empiezas a exigirte más, cuando dejas de vivir en automático. Por eso tantas personas se quedan donde están. No porque no puedan avanzar, sino porque interpretan el miedo como una señal equivocada. El miedo no significa detente. El miedo significa estás cruzando un límite. Las personas que logran grandes cambios no son aquellas que no sienten miedo, son aquellas que no le obedecen. Ellas entienden algo fundamental. El miedo no se elimina, se atraviesa. Y cada vez que actúas a pesar del miedo, algo poderoso sucede dentro de ti. Tu mente aprende que eres capaz. Tu identidad se fortalece. Tu confianza deja de depender de las circunstancias. Pero hay un punto clave. No basta con enfrentar el miedo una sola vez. Necesitas una estructura mental que te permita avanzar incluso en los días difíciles, cuando la emoción no acompaña. Y eso es exactamente lo que vas a aprender en el próximo capítulo. Muchas personas tienen buenas intenciones. Quieren cambiar, quieren mejorar, quieren avanzar. Pero su problema no es la falta de deseo, es la falta de control mental. Se levantan con un objetivo, pero a lo largo del día pierden el enfoque. Se distraen, postergan, se sabotean. Y al final del día sienten frustración porque saben que pudieron hacer más. Aquí hay una verdad incómoda. Tu vida es el reflejo de en qué enfocas tu mente cada día. Las personas exitosas no son más inteligentes, no son más talentosas, pero sí son más disciplinadas mentalmente. Ellas deciden en qué pensar, deciden en qué enfocarse, deciden qué ignorar. La disciplina mental es la capacidad de dirigir tu atención, incluso cuando tu mente quiere huir. Es levantarte y hacer lo que sabes que te acerca a tu objetivo. Es volver al enfoque cada vez que te distraes.
Es elegir el largo plazo sobre la gratificación inmediata. Y esta disciplina no nace de la fuerza de voluntad. Se entrena. Pequeñas decisiones diarias. Rutinas simples. Compromisos claros contigo mismo. Cuando desarrollas disciplina mental, algo cambia profundamente. Ya no dependes de la motivación. Ya no te controlan las emociones del momento. Empiezas a actuar desde la convicción. Y cuando una persona actúa desde la convicción, se vuelve peligrosa para la mediocridad. Pero todavía falta una pieza esencial. Porque incluso con disciplina, hay momentos en los que dudarás. Momentos en los que no te sentirás listo. Y en el próximo capítulo, vas a descubrir por qué la acción, incluso sin estar preparado, es la clave final que separa a los imparables de los que solo sueñan con cambiar. Hay algo que frena a muchas personas más que el miedo. La espera. Esperan sentirse listos. Esperan tener más confianza. Esperan el momento perfecto. Y mientras esperan, la vida pasa. Tal vez tú también has dicho alguna vez, cuando esté más preparado, empiezo. Cuando tenga más seguridad, avanzo. Cuando todo esté claro, actúo. Pero aquí está una verdad que puede incomodar. La claridad no llega antes de la acción. La claridad llega después de actuar. Nadie empieza seguro. Nadie empieza con todas las respuestas. Las personas que avanzan no saben más. Simplemente deciden moverse primero. Cada acción genera información. Cada intento trae aprendizaje. Cada paso elimina dudas. Pero cuando no actúas, la duda crece. El miedo se fortalece. Y tu mente empieza a inventar excusas para protegerte del cambio. Actuar no significa hacerlo perfecto. Significa hacerlo consciente. Significa avanzar aunque la voz interna diga que no estás listo. Significa confiar en que aprenderás en el camino. Y cada vez que haces eso, algo se rompe dentro de ti. Se rompe el patrón de postergar. Se rompe la identidad del algún día. Se rompe la idea de que necesitas permiso. Pero hay un momento específico en el que esta forma de vivir se vuelve irreversible. Un momento en el que decides, de verdad, quién vas a ser a partir de ahora. Y ese momento es el que vamos a tocar en el próximo capítulo. Llega un punto en el que ya no se trata de técnicas, ni de motivación, ni de información. Se trata de identidad. Hay un día, a veces silencioso, a veces incómodo, en el que decides dejar de verte como alguien que intenta y empiezas a verte como alguien que actúa. Ese día no suele ser espectacular. No hay aplausos. No hay testigos. Pero es el día más importante de tu vida. Porque es el día en que dejas de negociar contigo mismo. Dejas de justificarte. Dejas de postergar. Dejas de traicionarte en pequeñas cosas. Ese día entiendes algo poderoso. No necesitas que nadie crea en ti si tú decides creer en ti. No necesitas aprobación. No necesitas validación. No necesitas permiso. Necesitas coherencia. Coherencia entre lo que dices y lo que haces. Entre lo que sueñas y lo que construyes. Entre la persona que fuiste y la persona que eliges ser. Cuando tomas esa decisión, algo cambia en tu energía. Hablas diferente. Caminas diferente. Actúas diferente. Y aunque el mundo todavía no lo note, tú lo sabes. Sabes que ya no hay vuelta atrás. Pero para sostener esa decisión en el tiempo, necesitas entender algo esencial sobre el camino que viene. Y eso es lo que vamos a cerrar en el último capítulo. Llega un punto en el que ya no se trata de técnicas, ni de motivación, ni de información. Se trata de identidad. Hay un día, a veces silencioso, a veces incómodo, en el que decides dejar de verte como alguien que intenta y empiezas a verte como alguien que actúa. Ese día no suele ser espectacular. No hay aplausos. No hay testigos. Pero es el día más importante de tu vida. Porque es el día en que dejas de negociar contigo mismo. Dejas de justificarte.
Dejas de postergar. Dejas de traicionarte en pequeñas cosas. Ese día entiendes algo poderoso. No necesitas que nadie crea en ti si tú decides creer en ti. No necesitas aprobación. No necesitas validación. No necesitas permiso. Necesitas coherencia. Coherencia entre lo que dices y lo que haces. Entre lo que sueñas y lo que construyes. Entre la persona que fuiste y la persona que eliges ser. Cuando tomas esa decisión, algo cambia en tu energía. Hablas diferente. Caminas diferente. Actúas diferente. Y aunque el mundo todavía no lo note, tú lo sabes. Sabes que ya no hay vuelta atrás. Pero para sostener esa decisión en el tiempo, necesitas entender algo esencial sobre el camino que viene. Y eso es lo que vamos a cerrar en el último capítulo.